Yo creo que lo que decimos en las letras de las canciones supera todavía con creces a la realidad social que hay, pero bastante con creces, vamos. O sea, la cosa está, pero bastante penosa. Sí. Aparte de tocar, tendríamos que pensar en quemar. No lo pongas, ¿eh? La gente se acomodó mucho en los últimos tiempos. Mientras no se respeten los derechos humanos y siga habiendo fama en el mundo, siempre habrá algo por lo que cantar. La situación de Asturias es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo hoy en día. Yo, para mí, mientras que siga habiendo este silencio por parte de la sociedad, la cosa no va para adelante. Está cada día más viéndose el engaño al que nos tienen cometidos los políticos, y aquí no protesta ni Dios. Nadie dice nada. Nosotros vemos el problema que más nos afecta, que es la realidad que hay en la Cuenca Minera y la realidad que hay en Asturias, porque es donde vivimos y donde trabajamos. Bueno, penoso. ¿Qué vamos a contar que ya no se sepa? Que esto está patas arriba, pero de manera acojonante. Y bueno, tanto en los gires como cuando vamos a tocar, fuera del Estado español, como fuera de Asturias, pues en todos los sitios la gente nos reconoce como los asturianos, y sí que alguna vez nos sorprendimos. Sí que nos hablaron de Asturias y de la historia de Asturias fuera, en México, en Europa, sí que se acordaron de nuestra historia. Y muchas veces no se acuerdan de nuestra historia y de nuestra realidad aquí, en la tierra donde vivimos. Y sí que fuera tuvimos algún debate y alguna charla sobre Asturias y sobre el entorno que nos rodea. ¿No? Creo que fue un directo como otro cualquiera, hombre, con esa tensión de que sabes que lo van a grabar, pero salimos a pasarnos de puta madre con la gente y bueno, estamos todavía no sabemos bien el resultado, lo tenemos que mezclar y todo el tema. A ver, supongo que bien, porque nos lo pasamos todos ahí de puta madre, la gente también, creo. ¿Cuándo lo has salido? No, creo que la discográfica quiere sacarlo cuanto antes, pero bueno, supongo que entre que hay que mezclarlo y tienen que hacer el diseño y todo el tema, saldrá, me imagino, de aquí a un mes y pico o así, sí, más o menos. Preparar la grabación en audio, el vídeo, por ahí más o menos, ¿no? Ya lo estamos buscando aquí. Desde el día que empecemos, nunca íbamos a pensar que íbamos a hacer nada. De hecho, nunca tuvimos ninguna meta como grupo ni nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto es un directo que surgió así. Surgió así cuando hicimos la primera gira de presentación de este último disco, de Quien siembra la miseria no coge la cólera. Y ahora, después de un año de la salida del disco, hicimos otra gira yendo a ciudades donde nos fuimos en la primera gira. Y salió la idea hace unos meses, hablando con Enrique, que es el que lleva todo el tema de la discográfica de Santo Grial. Vamos a hacerlo, que puede estar bien y tal, y tiremos por delante con ello. Pero preocupándonos también de todos los conciertos, de ensayos, de todo, no solo centrándonos en el directo. A ver qué tal. Esto es un movimiento cultural, también musical, y que nada tiene que ver con el comercio musical, ni con la actitud de rockstar, ni con toda esa puta mierda, ¿entiendes? Hay gente que desde hace años lleva peleando por una cultura y una escena verdaderamente underground, y que los jodan. ¿Sí?
y así vamos a seguir toda la puta vida, no vamos a cambiar nunca. Esperamos tantos años aquí, vuelves a protestar solo. Ya. Sí, venga. Espera, ¿no puedes parar? Pues, a ver, joder, ya me lié. Que nos subiéramos, ya la jodida. Habla, que hago un dios, que eso que mola, tío, que ya sí. Lo que tú estás más Dilo. No, dilo tú. Bueno, dígolo yo como me Sí, salga. venga. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo hecho hasta ahora, porque a pesar de que en los 15 años de trayectoria, son 15 años que llevamos también trabajando a la par que tocando con el grupo, prácticamente todos los años tenemos un montón de bolos para hacer, que hay que... Es que me lío, si me enfoques, tío, ¿ves? Ya... No me enfoques, porfa, tío, no me enfoques, yo no puedo hablar a una cámara, tío. Yo no estoy mirando para la cámara, tú esto. Cuando he visto esa entrevista me lío, tío. Claro, yo que no Empiezo a miro liar, un punto de- tío. A ver, pero Es que me lío te porque líes no por sé. mirar eso, tío, porque mira lo que está ahí. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Arranca ahora. ¿Estáis contentos? Nosotros estamos muy contentos con el trabajo hecho. Y luego Marky. No, yo no voy a decir ni pío. Pues ahora si os parecerá bien o mal, no voy a decir ni pío. Bueno, Sí, pero bueno, de la misma manera te juegas la vida cada vez que sales de casa, cuando vas a trabajar. Corta un poco, corta, no vamos a debatir nosotros, pero Yo déjalo por la única, porque estamos buscando una desventaja, que no encontraba ninguna... No, pero yo que bajo. Así, y salir cansado de, no, si de está muy trabajar guay, tío, lo que y... dijiste, gente nueva, guay, lugares guays. Está bien. Salir cansado de trabajar y tener que coger la furgoneta y meterte kilómetros, no sé, son desventajas. Sí, no, es una desventaja. Pues eso, venga, va. Que antes. Ahora tenéis que, a ver, qué sé yo, que yo estoy ahí extraño. Si nos hubieses avisado. ¿Qué decís tú que había que hacer? Eso, dilo. No, que a la cámara no. Sí, vamos, decimos. No, que no me enfoques así, no me miréis y no esperéis nada de mí, porque si me esperáis no sale nada. Y a ver, mira, a ver. Por favor, no Yo me- creo que... Gracias a toda la gente que lleva apoyando a Escuela de Odio todos estos años. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Antes que de lo peor. Lo peor. No puedes censurar aquí. No puedes poner cosas, oye, pon algo, no. Del fin, tío, no. Pon cosas puntuales. que no Elfo, se deja de bien. grabar un cliso. Que esto da... Qué cabrón. No, tío, vaya... Bueno, sí, la la otra verdad que vez parecemos lelos, tío. Sí, tío, lelos. Porquis aquí. Claro, Joder, yo es que tengo una gana de marchar, que resúmelo un poco así en planta, Tenemos que ¿no? tomar unos garimes antes. Sí, tío, Está aquí en el cervecines antes, tío. Dejámoslo para mañana y bajamos unas cervezas. Mañana bajamos unas cervecines aquí, estamos un poco más Hacemos frescos y tal, hacemos tío. una... Y disculpadme los interferencias. No, muchas gracias a todos los que fueron al concierto. Y a toda la gente que nos iba apoyando todos estos años. Pues eso, ahí. Dilo. Muchas gracias a toda la gente. Damos las gracias a toda la gente. Muchísimas gracias a toda la gente que lleva apoyando a Escuela de Odio todos estos años. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Más años. Y luego Marky. No, yo no voy a decir ni pío. Y cada vez que pasa el tiempo, cada vez nos sentimos más orgullosos de nacer donde nacimos y de crecer como crecimos y de tirar como el grupo para adelante como tiremos. De la manera más humilde, más sincera y que le den por culo a todo. Que jodan al sistema, que jodan al comercio musical y que los jodan a todos. ¿Entiendes? Esto es un movimiento y una cultura y vamos a defenderlo hasta la muerte. Que se estaba calentando el tío. Ya, tío, es verdad, sí. Otra vez, no lo grabaste antes. Oye, vuelve a grabar otra vez. No me jodas, salía. tío. ¿Cómo se ilusiona? Lo de Guti fue, tío, la respuesta más brutal que vi en mi vida, tío. La gracia que me hizo, tío. Ya está, para eso. Y luego Marky. No, yo no voy a decir ni pío. Protestar sobre. Puta Marcos.